En el libro de Romanos capítulo 15, Pablo manifiesta el deseo de ir a España. De hecho, 2 veces en este capítulo expresa ese deseo. La pregunta que nos hacemos es, ¿estuvo Pablo en España? ¿Llegó a las costas de la Tarraconensis? ¿O es algo simplemente que nunca ocurrió? En este vídeo hablaremos de ello. Gracias por escuchar este vídeo, soy el Dr. Pedro Piñol y quiero compartir con vosotros algo que es realmente precioso para mí. Yo nací en una ciudad, la ciudad de Tarragona, conocida en la época de Augusto César como la ciudad de los Escipiones. Era una gran urbe, de hecho era la ciudad de veraniego del emperador romano Augusto César. El centro de la ciudad estaba realmente dirigido por una serie de eventos que hacía esa ciudad una de las más importantes en la península ibérica. Nosotros creemos que empezó muy reciente, en el tiempo de la era cristiana, una comunidad de creyentes en esa ciudad. Ahora bien, ¿quién fue el primer creyente que llevó ahí el Evangelio? Lo que nos dice la historia es que soldados romanos, procedentes seguramente del norte de África, que se habían convertido al cristianismo, trajeron su fe y su evangelio a la capital de la Tarraconensis, a Tárraco. Tenemos ya muy temprano en la historia un grupo de personas cristianas que fueron enterradas en esa ciudad, en la Tarraconensis. Sabemos por el Acta de los Mártires que el obispo de Tarragona, el pastor de Tarragona y 2 de los diáconos de esa congregación fallecieron en el anfiteatro de Tarragona. Fueron quemados vivos. La tradición tiene un registro histórico importante y un testimonio extraordinario. Ahora bien, Pablo, en su carta a los romanos, manifiesta su deseo de visitar España. Debemos preguntarnos por qué ese gran deseo, qué es lo que motivaba a Pablo a dirigirse a esa ciudad. Creo que en primer lugar tenemos que recordar las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesús, hablando a sus apóstoles y seguidores antes de partir al cielo, dijo que les serían testigos. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 28. Lea ahí conmigo. En Hechos, capítulo 1 y versículo 8, leemos lo siguiente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas palabras son importantes, hasta lo último de la tierra. Para el Imperio Romano, lo último de la tierra era un lugar que se encontraba justo antes de lo que ellos llamaban las columnas de Hércules, donde, según ellos, terminaba el mar y había un gran abismo. De esta manera, la última tierra conocida antes de llegar a ese punto era un lugar que llamaron Finisterre. Para nosotros, España. Creo sinceramente que en el corazón y en la mente de Pablo, el deseo de llevar el Evangelio hasta Finisterre, hasta el fin de la tierra, era algo que le movía y le empujaba a obedecer ese gran mandato de su Señor, el Señor Jesucristo. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿consiguió Pablo ese gran evento? Bien, si tenemos en cuenta la autoridad de la palabra de Dios y una de nuestras presuposiciones es que lo que está registrado en el libro eterno tiene validez histórica, tenemos que manifestar que Pablo tenía la intención de venir a España y muy probablemente lo consiguió. Ahora, dediqué mi tesis doctoral a hablar de paleocristianismo en España.
En este libro, es simplemente uno de los capítulos de mi tesis, hablo de los primeros cristianos en la península ibérica. Aquí discuto si, por ejemplo, el apóstol Pedro vino a España, o alguno de los 70 enviados por el Señor Jesucristo. Menciono también como la polémica historia de Santiago, San Jaime, como realmente fue algo inventado en la Edad Media y muy probablemente Santiago nunca estuvo en España. Pero, ¿qué decimos del apóstol Pablo? No quiero hacerte un spoiler, me gustaría invitarte a que pudieras obtener todo este libro, pero sí quiero leerte una parte importante, la parte que habla de Pablo en España. Estamos yendo tras las huellas de Pablo. Pablo tenía esa visión en España. Ahora bien, ¿cuándo fue el momento? ¿Por qué quería ir Pablo a España? Este era el lugar más al oeste de todo el imperio y era justo aquí donde muchas colonias de judíos se habían establecido. Era también el lugar de deportación para otros muchos que, por razones políticas, habían sido enviados a esta Hispania por Herodes Antipas. Ese es el parecer y la información que nos da Sir William Ramsay, quien además hace notar un espacio en blanco en la historia de la vida de Pablo durante los años 61 al 65. Pudiera haber sido en este tiempo, en este periodo, donde el apóstol Pablo consigue llegar a la costa de Hispania. El testimonio más antiguo e importante para el estudio del Nuevo Testamento es el Canon Muratori. Este documento fue descubierto en la librería ambrosiana en Italia por Domingo Muratorio, de quien proviene el nombre de este documento, en el año 1700. Es parte de un fragmento de un códice escrito en un papiro de la famosa biblioteca Bovivio. Aunque había sido escrito en el siglo VIII, estaba muy bien preservado, aunque algo mutilado en sus esquinas. Este códice consta de 85 líneas y se trata de una copia en latín vulgar traducido de un original escrito en griego. Ha sido probado que los primeros cristianos usaban tanto el latín como el griego para comunicarse entre ellos. Sería comparable al uso que hoy damos del inglés, el francés, como alguna de estas lenguas internacionales. Los manuscritos griegos originales parecen haber sido escritos alrededor del año 140 después de Cristo, ya que mencionan el libro del pastor de Hermas. También mencionan a Valentín y a Marción e incluso la controversia montanista. Muchos otros detalles de evidencia interna testifican a favor de una datación de segundo siglo después de Cristo. Este documento ha sido de gran importancia para el estudio del canon del Nuevo Testamento. Menciona los 4 evangelios, las epístolas de Pablo a los romanos y el resto de las epístolas. También menciona los libros de Apocalipsis y Juan y los reconoce como libros inspirados en contraposición con otros libros que reconoce como apócrifos, como es el caso de las cartas a los laodicenses y a los alejandrinos. Precisamente es en este manuscrito, en las líneas 34 a la 39, donde podemos leer: el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito en un único volumen. San Lucas hizo una recopilación de estos hechos para entregarlos al amado Teófilo. Las cosas que fueron hechas en su presencia, tal y como demuestra el hecho de que omite detalles sobre la muerte de Pedro y la marcha de Pablo de la ciudad de Roma cuando fue a predicar el Evangelio a España. Ahora bien, esta cita, extraída de tan importante documento, es suficiente prueba para determinar, sin duda alguna, que el apóstol Pablo predicó el Evangelio en España. Algunos creen que el documento original fue escrito por Clemente de Roma, hecho que, de ser cierto, daría mucha más importancia al documento. Clemente era obispo de Roma desde el año 90, solamente 57 años después de la muerte de Cristo y 23 años después de la muerte de San Pablo. Clemente de Roma, al finalizar su ministerio como pastor, escribió una carta a la iglesia en Corinto donde podemos leer:
Pablo, predicador de la verdad en el Oriente y el Occidente, recibió el premio de su gran fe. Él predicó el Evangelio de justicia a todo el mundo, e incluso fue al extremo de Occidente. Entonces sufrió el martirio, dejando de esta forma este mundo para así habitar en un lugar santo. Cayo Plinio, el Viejo, también nos dice en su Historia Natural en el volumen 3, dice así: donde el sol se pone, allí podemos encontrar la tierra de Gaditano, lo que hoy es Gibraltar, y España, el primer país en el más avanzado punto del fin de la tierra. Este testimonio de Plinio es un ejemplo de qué es lo que entendieron los antiguos con el término el fin del mundo. Cuando leemos los escritos de los padres de la Iglesia, pronto descubrimos que todos ellos daban como hecho probado la visita del apóstol Pablo a España. Ninguno de ellos lo niega, ninguno de ellos lo contradice. Atanasio, los años 296 al 373, en su epístola a Draconio escribió lo siguiente: Inc illa sancto Jurio cura fuit usque ad illicum predicandi nec dubitavit uel Roman proficisci, uel visce ad Hispanias preparare, ut quo magis laborasset, eo ampliorem mercedem consecuratur. Bueno, eso es latín. En castellano lo traduciríamos así. Este hombre santo estaba interesado en predicar incluso hasta Iliria, centro de Europa. Y él no fue vago, dubitativo, para ir no solo a Roma, pero también él quería ir a España. Este mismo testimonio es dado por Epifano, el año 310 al 403, cuando nos dice que Paulus in Hispanium percuint, Petrus vero pontum ac Bithyniam, saepe numero peragrauntit. Es decir, Pablo llegó a España, mientras que Pedro visitó varias veces Ponto y Bitinia. San Jerónimo, el año 330 al 401, en su comentario de Isaías dice que el apóstol Pablo fue a España en barco. San Juan Crisóstomo, en el año 344 al 438, en su comentario a los Romanos, capítulo 10, versículo 18, escribe lo siguiente: Él consiguió viajar desde Jerusalén a España después de haber pasado 2 años en Roma. Cuando fue liberado de su encarcelamiento fue a España y después regresó a Judea y visitó a los judíos. Finalmente volvió a Roma, donde sufrió el martirio bajo el mandato de Nerón. Tertuliano, el gran apologeta del cristianismo en el año 190 al año 250 después de Cristo, también escribió en referencia a Pablo. Nos dice Tertuliano que según lo que se ha escrito en el libro de los Hechos, Pablo estuvo 2 años en Roma, Hechos 28:30, viviendo en una casa. Luego fue a España a predicar el divino evangelio y cuando regresó de su viaje murió decapitado. En otro lugar, Tertuliano nos dice que Pablo vino a Italia, llegó a España y a las islas, tal vez las islas de Mallorca, realizando su precioso trabajo. Podríamos continuar hablando de muchos más testimonios mencionados tanto en este libro como en otros, que nos hablan de una realidad histórica muy probable. Pablo, el gran apóstol a los gentiles, vino a España. Cuando yo era niño solía jugar en lo que hoy es el anfiteatro romano. En aquel entonces no era un lugar tan popular como es ahora. Me eduqué y crié en medio de piedras romanas, de recuerdos del pasado. Pero nunca podía imaginar en mi niñez que aquel lugar era tan importante. Hoy, cuando regreso a Tarragona, ando por las calles de la antigua ciudad y veo el lugar donde Eulogio y los mártires de la iglesia de la Tarraconensis fueron puestos, mi corazón se enternece. El testimonio de
Pablo dio su fruto en esa ciudad, Tárraco, la Tárraco imperial. El registro histórico parece realmente confirmar esa gran verdad. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de ello? ¿Cuál es nuestra conclusión? Como he predicado hoy en el mensaje, y si no lo has visto, te invito a que puedas seguir el link que pondré aquí arriba para que puedas ver ese mensaje. Aprendemos la metodología que Pablo tenía sobre misiones y cómo llevar el Evangelio a los lugares más recónditos, a los pueblos pequeños, a las ciudades más lejanas. El ministerio de Pablo fue caracterizado por esta manera de actuar y obrar, siguiendo el llamado que Dios mismo le había dado. Siguiendo ese mismo llamado que Dios nos ha dado a nosotros. Hemos recibido el poder de su Espíritu, tenemos el poder del Evangelio y el poder de la oración para cumplir nuestro llamado de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. España es uno de esos lugares. Gracias por orar por España, la obra misionera, el trabajo que estamos haciendo aquí, y deseo con todo mi corazón que podamos ser de bendición para ti. Suscríbete a nuestro canal. Queremos defender la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y ser de una bendición especial para ti. Suscribiéndote para ti es un simple clic, clic. Para nosotros significa mucho. Gracias por tu apoyo y como Pablo decía, que Dios te bendiga.